¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos escuchen a través de la señal de Stereo Vida, el 95.3 de FM, en este que es nuestro primer programa del 2020, que nos da mucho gusto tener vida, tener salud, estar presentes en este momento y con un tema que seguramente les va a gustar mucho, porque ahorita estamos con lo de los propósitos de este año que inicia, ¿verdad? Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra salud debería ser la campaña social más fuerte de inicio de año. Y no nos referimos a lo puramente estético y la tradición de inscribirse a un gimnasio o irse a caminar al parque. Iniciar la dieta mágica porque ahora sí nos proponemos estar con mejor peso y condición. Está muy dicho y repetido que habiendo salud, todo lo demás se logra por añadidura, pero falso. No hay verdadera conciencia. Es muy común dejarse para después y priorizar el logro de metas financieras o profesionales, a la de cuidar la salud del cuerpo y la mente, previniendo y controlando enfermedades a tiempo, tanto en nosotros como en los demás miembros de la familia. Así que recuerda, crecer, ganar, lograr es importante, pero primero va tu salud. Y para hablar del tema de hoy, qué mejor que un especialista súper especializado, quien, pues yo tengo muchos años conociéndolo y les puedo hablar maravillas de él como médico. De hecho, pues fue médico de mis hijos, de una servidora. Ya sabe que no me cuido, ya te has de imaginar por qué el tema de hoy. Ya me la sé. El doctor Gustavo Campo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Luz. Además también saludar a todos tus radioescuchas y a tu teleauditorio, en redes sociales y todo lo demás, para dar un tema muy interesante, que es el tema de salud en la familia y prevención general, que es prácticamente lo que nosotros hacemos para la prevención de salud en los pacientes y que tengan un poquito la idea de cómo nosotros podemos ayudarnos a cuidar un poquito nuestra salud en cada etapa de la vida. Este es el momento en el que Ángela Ayala pone ese fondo de Mujer Casos de la Vida Real, mientras yo platico que el año pasado, doctor, el 2019, inició con retos de salud, los seguí con retos de salud y los terminé con retos de salud. ¿Y cuál fue la causa? ¿Tú nos vas a decir? Exactamente, mira. Porque como yo un montón, ¿no? Exactamente. Con respecto al tema que es prevención en la familia, lo que más podemos realizar o lo que más nos interesa conocer son los temas muy trillados con respecto a la salud, de toda esta parte, pero hay que ser claros. Si vamos a hablar sobre la salud en las diferentes etapas de la vida, a mí me gusta abordar dos condiciones que son ultra necesarias en cualquier etapa de la vida, ya sea en la infancia, en la edad adolescente, adultos y adultos mayores, que es dos partes que realmente aquí sí me hago un lado porque no corresponde mucho al tema de medicina, que es la salud emocional en todo momento, desde la adolescencia, desde la infancia, adolescencia, etapa adulta y etapa de adultos mayores. Te sorprendería la cantidad de problemas de salud que se pueden prevenir con solamente haciendo la atención de salud mental. Y la segunda y no menos importante es la segunda, que es muchísimo más importante o igual de importante, es la salud nutricional. Es decir, México, nos hemos dado cuenta en las últimas cifras, tanto en salud como a nivel mundial, que México no sabe o no sabemos realmente llevar a cabo nuestra salud, tanto y cual que nuestros adultos y nuestros niños tienen el primero u segundo lugar a nivel mundial en obesidad. Y por ende, en la etapa adulta, las enfermedades que más tienen mortalidad en adultos y en los mexicanos son enfermedades de origen de enfermedades metabólicas, como hipertensión, diabetes, infarto cerebral, insuficiencia renal, y obviamente son las mayores causas que tenemos que prevenir, y por eso hago ese énfasis, que en cualquier etapa de la vida, tanto la salud mental como la salud nutricional son ampliamente relevantes. El médico actúa y somos más reactivos, pero es importante estos espacios porque podemos determinar las condiciones preventivas en cada etapa de la vida. Eso acabas de decir, la verdad más grande de todas, hablando de importarnos nuestra salud, esa parte de los pensamientos, de las acciones que nos llevan a cometer errores y a que no nos importe cuidarnos, así sencillamente. Es correcto, de hecho muchas de las condiciones que nosotros desarrollamos vienen importantemente desde la educación, que realmente los mexicanos somos muy poco preventivos, no sabemos prevenir, solamente ya cuando nos duele o cuando sentimos o cuando tenemos, es cuando nosotros acudimos realmente con un profesional de la salud y es cuando nosotros actuamos. Pero entrando ya directamente al tema, habiendo dicho esta parte, me gustaría iniciar primero con la salud del bebé o de salud del infante, del Muy niño. bien, vamos a todas quienes tienen bebés, quienes tienen niñas, niños chiquitos,
bebecitos a tomar nota. Exactamente, mira, las primeras partes que nosotros vemos en el niño es que los niños tienen 3 funciones básicas, que es prácticamente comer, jugar y hacer pupis. Son las 3 condiciones más importantes. Sí. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con los bebés, pues obviamente son sus vacunas. Obviamente este es un tema súper controversial, pero realmente nosotros vamos a datos científicos y el apoyo que nos hacen, y que gracias a Dios hemos prevenido muchísimas enfermedades relacionadas con la vacunación temprana. Actualmente hay toda una ola de personas que no creen en las vacunas, pero realmente estamos viendo ya enfermedades que estaban erradicadas, como la polio, como el tétanos, donde ya no lo teníamos y lo estamos viendo nuevamente como epidemias en algunos países, y exactamente donde hay aumentos realmente de los movimientos antivacunas. Entonces, esa parte nosotros tenemos que tomarla muy importante, porque México tiene el mejor programa a nivel mundial de vacunación, o de hecho lo teníamos, porque también gratuito. Es correcto, así es, gratuito, y realmente es muy raro que las vacunas falten en nuestro sistema de salud, es muy raro, hay sus excepciones. Algunas han fallado, pero te hablan, te avisan. Exactamente. Sí te dicen, oye, ya hay para que vengas a vacunar. Fíjate, ahorita que hablas de las vacunas, que si el niño tiene gripita no lo lleves a vacunar, o que si tuvo calentura, esta parte me gustaría que nos la aclararas. Exactamente, mira, en el caso de las vacunas, realmente algunos niños, no son toda la gran mayoría, sí tenemos una prevalencia muy importante relacionada a efectos secundarios de la vacuna, pero son solamente o locales por el sitio de inyección, o en su defecto sistémicos con una gripita perenne. Pero si hay algún cuadro viral o alguna enfermedad que tengas, a menos de que esta comprometa la salud del niño en manera importante, se puede obviar, pero generalmente la vacunación es universal casi en cualquier momento, para que no haya ese problema. Aunque ande con gripita, ¿se la pueden poner? De hecho sí se la pueden poner en algunas condiciones, y el médico obviamente, o la enfermera que valora si el niño está en condiciones para poder aplicar las vacunas, pero generalmente en todas las condiciones casi se puede aplicar, dependiendo del tipo de toxoide que vas a aplicar. Entonces, hablando de bebés, esto es lo que nosotros nos debemos de enfocar mucho en sus vacunas. Es correcto, la primera. La segunda, obviamente, que nosotros tenemos que enfocarnos es en el peso y la talla, que eso los pediatras lo van a llevar en forma temprana para determinar el tipo de alimentación que tiene nuestro bebo. Obviamente, una situación muy relevante que tenemos que entender es que el bebé de cierta etapa, o sea, de los 0 a los 2 años, según dice obviamente las últimas guías internacionales de pediatría, y de hecho habrá especialistas mucho más avanzados en ese tema, que nos indicarán que la lactancia materna es obviamente el alimento y el pilar fundamental de la alimentación de los niños. Voy a estar viendo un poquito el tema del celular, porque aquí tengo anotado la gran mayoría de puntos que me gustaría tocar. Entonces, la lactancia materna es una parte muy importante que realmente muchos, tanto pediatras como ginecólogos como demás, tienen esta idea de que solamente son los 6 meses. Habrá sus peculiares consideraciones con respecto a la familia, con respecto al trabajo de la mamá, y que México todavía no está muy enterado sobre los temas de lactancia materna, pero hay algunos pediatras y algunas literaturas que pueden extenderse hasta 4 años. Pero es importante aquí también que cuando empiece el tema de la alimentación sólida o alimentación en blandos, hay que apoyarse con nutricionistas. Porque obviamente a veces se nos hace muy fácil que darle el taquito, que darle esto, que darle aquello, y al rato obviamente tenemos problemas de niños con colitis, niños con gastritis, niños con enterocolitis necrosante. Son enfermedades que sí se presentan en los niños, o a veces con alergias alimentarias, y por eso obviamente siempre hay que ir asesorados por un nutricionista. Por eso desde el principio hablé, en cada etapa de la vida siempre hay que ver los temas tanto de nutrición como emociones en cada etapa de la vida. Y fíjate, y tan común que es de repente darles a probar cosas, ¿no? Que a lo mejor no sabes si los estás haciendo alérgicos. Exactamente, realmente nosotros, o sea, como tenemos la idea de que pues a mí no me pasó, pues yo creo que tampoco, ¿no? Pero ya lo vemos en población, que nosotros atendemos pacientes que realmente tienen una enfermedad o una patología, pues entonces nosotros nos damos cuenta que efectivamente el elotito, que de repente el chilito, que la birria, porque me ha tocado de todo en cada etapa de la vida. Y esto inició desde pequeños. Es correcto, así es, alergias alimentarias. Otras condiciones muy importantes son la constante. En los niños generalmente de los 0 a los 4 años es muy común encontrar las situaciones obviamente de infecciones tanto virales como bacterianas, pero en los niños el 90 y tantos % de las enfermedades que tengan o de las infecciones en su gargantita son virales. Por eso cuando vayamos al pediatra pues hay que verificar bien si nuestro bebé tiene un proceso viral o un proceso bacteriano, porque en bebés desde niños estamos viendo el uso inmoderado de antibióticos en su tratamiento. Fíjate, esta parte también es bien importante subrayarla, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa? Claro que sí. Brevísima, Mireya Casillas, gracias. Mira, que por cierto que andan con un poquito de tos. Hablando de la gripe. Ahorita regresamos. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. Que cuidar de ti sea la meta número 1 para este 2020.
Hola, soy Brenda Díaz y te comparto que gracias a mi determinación por cuidar mi salud, estoy viva y llena de proyectos que disfrutar y compartir con mi pequeña hija. En esta ocasión, varias personas nos compartieron cómo es que cuidan su salud. La neta, ahorita tengo 3 enfermedades y la verdad no hago nada por cuidarme, soy una burrita. Pues bajo las grasas, bajo carbohidratos, como más verduras, pescado, pollo, antes de carnes rojas, tomar agua. Durmiendo mis 8 horas, tomando mínimo 2 litros de agua y tratando siempre de comer las 5 veces al día, aunque a veces no se puede. Aunque debería, no cuido adecuadamente mi salud. Por ejemplo, en mi caso, desde que me extirparon una vesícula, pues he modificado algunos hábitos, como es el comer a lo mejor alimentos que tienen demasiada grasa o que son muy irritantes, y tal vez el dormir más o dormir las horas que se puede. Lo escuchaste hoy en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Tu opinión sí cuenta. Servicios de odontología integral con el cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba. Endodoncia, ortodoncia, rehabilitación oral, cirugía bucal y atención infantil. Citas al 133-6998 en Clínica Lupita, José María Mercado 59, Colonia San Antonio. Que solo te interese tu sonrisa. Cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba presentó Tu opinión sí cuenta. Fueron algunas de las participaciones de nuestros radioescuchas sobre cómo cuidan su salud, doctor. Es correcto, ya es lo que acabo de ver, que sí tienen algunos detallitos con respecto a la alimentación. Es lo que me refiero, lo trillado que suena el hecho de alimentarse correctamente cuando realmente no tenemos ni idea de qué es la alimentación. Realmente no hay alimentos malos. Los médicos, de hecho, tenemos mucha culpa de eso, porque generalmente, tiene gastritis, entonces le quito los irritantes. Sí es una medida de contención, pero hay que entender que las gastritis se dan más por los ayunos prolongados, de que no comen, y la vida actual, desgraciadamente, te hace rigurosamente ese tipo de situaciones o adecuar tus tiempos. Entonces, la educación nutricional es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta, de entender que no hay alimentos malos ni prohibitivos, por más que les diga a los médicos. Si un médico realmente les dice qué pueden y no pueden comer, realmente a veces caemos en muchos errores porque no somos profesionales que se dedican a la nutrición. Estos compañeros de nutrición que son clínicos, que ayudan a esto, tardan 6 años estudiando el metabolismo nutricional, qué alimentos, qué condiciones, para que nosotros los médicos a veces con un no comas chilito y no comas grasas y no comas irritantes. Y no hacemos caso, además. Exactamente, porque se vuelve monótono cuando el paciente realmente puede comer muchas cosas en ciertos balances. O sea, podemos comer de todo en realidad. Entonces, siguiendo con el tema ya, cerrando el tema más o menos de los niños, vamos a continuar con el tema de los adolescentes. Uh-huh. En el tema de los adolescentes se vuelve un poco truculento el asunto porque es la época de los cambios, ¿no? Donde tenemos que estar de la mano a esos cambios, y es cuando los niños realmente no tienen tantas enfermedades como tal. Obviamente habrá algunas preventivas, pero realmente no hay enfermedades como tal. Hago énfasis, la parte más importante con los adolescentes que debemos atender es el tema, primero, alimentación, como siempre. Alimentación y actividad física, hay que tenerlos activos, hay que tenerlos al bien alimentados con un buen nutricionista. ¿Para qué? Para que entonces mi paciente o mi pacientito adolescente no tengamos problemas de obesidad como los tenemos actualmente, o sedentarismo y problemas relacionados a ello. Te impresionaría la cantidad de pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2 de edades desde los 16 a los 22 años, sin ser pacientes de diabetes mellitus 1. O sea, son pacientes que se hicieron porque desde que nacieron ya tenían obesidad desde bebés, obesidad. Obviamente no se controla la obesidad en la infancia, siguen en la etapa adolescente y es cuando debutan con enfermedades metabólicas, ya sea hipertensión o diabetes, y esto lo vemos cada vez más común. Por eso hago énfasis con los adolescentes con el tema de la alimentación supervisada por un profesional de la nutrición. Eso es muy importante. La segunda muy importante es la salud mental de nuestros adolescentes. Híjole, eso está bien complicado. Exactamente, aquí es donde viene la base, y esto obviamente muchos colegas en emociones o psicólogos no me darán la contra, o a reserva de sus excepciones, que obviamente es la etapa más importante junto con la infancia, donde se desarrollan la gran mayoría de trastornos emocionales, como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, que generan en las etapas adolescentes. Tanto y cual veamos un poquito las cifras de suicidio actualmente en Nayarit, uh-huh. Y son pacientes de entre los 18 y los 25 años los más propensos a este tipo de condiciones. Sí. Entonces, la salud emocional, los cambios hormonales, las condiciones de redes sociales, el entorno familiar, todo eso influye a que nuestro paciente se haga una ideología condicionante a su emoción, y
y entonces genera este tipo de trastornos. Si no los logramos entender, porque obviamente nuestros padres a veces también fueron criados a la antigua, no conocen de las emociones y no sabemos a veces cómo interactuar con nuestro hijo cuando tiene algunos temas relacionados a sus emociones y a lo que él siente en ese momento, ya sea las novias o los novios, ya sea las relaciones, amistades, el bullying muy de moda ahorita, que es obviamente causas muy importantes de alteraciones emocionales y físicas, porque llegan hasta lesionados, desarrollados por desgraciadamente otros factores como el niño que tal vez no le hacen caso, o sea, trastornos familiares, emocionales de otro niño que viene y agrede al mío y viene con lesiones relacionadas por ello, y eso es un tema muy interesante que también es parte de la prevención para estar cercano a nuestros hijos, y que obviamente un profesional de la salud mental, cuando veamos alguno o detectemos alguno de nuestros trastornos, de verdad busquemos ayuda, porque nosotros como padres a veces no somos los más convenientes para poder hacer contención de este tipo de padecimientos. Sí, hay que tenerlos en cuenta. Buscar la ayuda. Hay veces que queremos encontrarla en algún consejo del amigo o del compadre, y se necesita otro tipo de ayuda más personalizada, más especial. Exactamente, porque a veces nosotros como padres queremos obviamente dar esa atención cuando realmente hablamos de nuestra perspectiva y de lo que nosotros conocemos de nuestro hijo desde que lo conocemos. Entonces ellos se refugian más en los amigos, tomando en cuenta ahorita que es el tercer tema de la adolescencia, que es el tema de adicciones. Así es. Ahí es donde nosotros refugiamos con nuestro círculo de amigos, que todos fuimos adolescentes alguna vez, pero desgraciadamente en algunos círculos sociales o en algunas condiciones pues tenemos tal vez algunos conocidos que tengan alguna influencia con el tema de drogas, alcohol, tabaquismo, lo que sea. Ya no es un tema tabú, cabe mencionar, pero sí hay que estar pendientes de cualquier cambio que hagamos en nuestros hijos para informarnos como padres, de poder saber orientar a nuestros hijos con sus temas emocionales y obviamente evitar que el amigo que le tiene más comprensión, que le tiene más acercamiento, que está tal vez más cercano, y eso también entra en la dinámica de vida de la familia, de entonces la mamá, el papá obviamente tienen que trabajar, buscar el sustento, no estamos con los hijos y de repente encuentran más apoyo en sus grupos sociales, y estos a veces no son a veces los más adecuados, y eso es cada vez es más común. A veces no están conformes con su aspecto físico, y también hay muchos casos de amigos o que les pueden sugerir, o amigas, mira, toma esto, haz esto otro, que también atenta contra su salud. Es correcto, así también los temas van en los temas emocionales, los trastornos alimenticios, que también pueden trabajar en esa parte. Y el cuarto punto muy importante con el adolescente es la salud reproductiva y sexual. Es decir, a veces como padres, digo, yo no soy padre todavía, pero supongo que debe de ser un tema muy muy importante, porque lo veo con el lado médico, de hablar con tus hijos sobre estos temas, donde desgraciadamente redes sociales han acercado de una manera tan agresiva este tema a nuestros hijos, donde a veces no saben absolutamente nada, de ver un video en Facebook, ven un video en WhatsApp, o sea, ya y se enteran de todo, pero distorsionado. Exactamente, hay ¿cómo se llama? Hay a veces donde te das cuenta que los niños ya tienen una hipersexualidad a los 10, 12 años, donde de repente un niño, bueno, yo a esa edad creo que comía tierra todavía, y entonces resulta que ya ahorita ya saben cómo, qué. Yo jugaba en las Barbies, y ahorita está jugando con su bebé, sí, ¿no? Yo me acuerdo, amamantando a su bebé. Exactamente. Entonces no hay que ser ciegos a este tipo de temas, porque va en el trasfondo emocional de la familia y el entorno familiar que generamos. Entonces, para los adolescentes, el hecho de llevar a un adolescente a consulta es rarísimo verlos, pero cuando realmente van por problemas serios. Entonces hay que hacer esa condición preventiva para evitar obviamente que caigan en condiciones de adicciones, que obviamente embarazos no deseados, que en esta época se dan muchísimo, y obviamente dentro de la salud sexual y reproductiva en nuestras muchachitas o en las pacientes hay que hacer mucho énfasis también en el tema importante de sus revisiones. Cuando nosotros damos cuenta como padres, a veces le hacemos al ciego, y a veces es muy difícil hablar con nuestro hijo adolescente cuando ya sabes que tiene ese despertar sexual, y es difícil hablar con ellos, pero hay que hablar para que también sepan tanto prevenirse de enfermedades de transmisión sexual como de embarazos no deseados. México tiene una de las tasas de embarazos en adolescentes más alta a nivel mundial, y se genera por este tipo de situaciones. Todo eso tiene que ver con la salud, doctor. Fíjate todo lo que nos has mencionado, y apenas vamos con los adolescentes. Exactamente. Imagínate. Y ya nos tenemos que ir a una pausita breve y volvemos con más, ¿te parece? Me Estamos parece. en Lente Rosa a través de la señal de Stereo Vida.
Pastelería Cruzita. Pasteles 100% caseros y con su especialidad, la rosca de nata con mermelada o cajeta y nuez, y un sinnúmero de opciones a tu gusto, con calidad y sabor. Solo en Pastelería Cruzita. Visítanos en León 250B, en el centro de Tepic. Haz tus pedidos al 212-8046. Pastelería Cruzita, saboreando una tradición. Y terminamos en el bloque anterior con los adolescentes. Ya vamos a empezar con los adultos. Es correcto, con el adulto joven, vamos a hablarlo. Porque poníamos de ejemplo ahorita que estábamos en el corte, cómo cambió un Luis Miguel, por ejemplo. Es correcto, bueno, no Luis Miguel, no? Muchos artistas que cambiaron. Pero es que es el que nos gusta, a las que estamos aquí. Exactamente, en el tema del adulto, ¿Cómo reiniciamos, cambió, no? Sí, cómo cambió. Y reiniciamos nuevamente con las dos partes fundamentales, porque quiero que quede bien claro este tema, bien claro. Lo primero, si en el adolescente no contuvimos problemas emocionales, no contuvimos problemas nutricionales, entonces vamos a tener a la media del adulto mexicano. La media del adulto mexicano es un paciente con sobrepeso, que obviamente es sedentario y estresado por la vida. Así es prácticamente la proporción actual del adulto mexicano. Por eso hacemos el énfasis importante sobre en cualquier etapa de la vida, y hago esta como comparación o esta analogía. Si nosotros tenemos un problema en la rodilla que nos fracturamos, pues obviamente buscamos al traumatólogo ortopedista. Si nosotros nos enfermamos o me tienen que hacer una cirugía de mi estómago, pues buscamos al cirujano gástrico o al gastroenterólogo o al cirujano. Si tenemos un problema emocional que nos atañe, y en el adulto, cuando no tenemos esta educación emocional desde la infancia o desde la adolescencia, el adulto prácticamente no sabe reconocer sus emociones. Por ende, el 65% o el 70% de las consultas que vemos en primer contacto son psicosomáticas. Un padecimiento psicosomático es aquel padecimiento que da sintomatología real, sintomatología física, sintomatología tangible y palpable, pero que tienen un origen emocional. Los dolores de cabeza, las tensiones en el cuello, el dolor de espalda, los colitis, las gastritis en muchas ocasiones, o sea, muchas situaciones que se presentan de una estirpe, sí, efectivamente, nutricional, que no se alimentan bien, y viene obviamente el estirpe emocional. Y entonces para el adulto es muy difícil reconocer el tema de las emociones. No, doctor, eso yo no tengo nada de eso. De eso a mí no me da, eso no existe en mí. O sí, el estrés normal diario, pero realmente te metes al tema. No yo como médico, sino los psicólogos se meten al tema y realmente te encuentras traumas, tristezas. En esta época ya empezamos a ver pérdidas familiares, o sea, son situaciones y cada vez de gente más joven, de adultos muy jóvenes. Es correcto. Regresando al tema frívolo de Luis Miguel, yo ponía este ejemplo porque realmente era un joven, un adulto joven después, muy guapo, muy bien conservado, y obviamente tuvo sus situaciones de salud que no cuidó, y ahora vemos a un hombre totalmente transformado. ¿Y cuántas mujeres y hombres podemos ver que en su juventud a lo mejor tenían cierta apariencia y que las enfermedades han cambiado totalmente? Simplemente en la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés y la ansiedad y la depresión, esas las enfermedades emocionales. El ceño fruncido y la tristeza en los ojos, ¿no? Exactamente, o sea, vemos ya no solamente los cambios emocionales, sino vemos los cambios físicos, desgraciadamente porque la dinámica de la vida actual que tenemos tiene esa parte. Entonces es importante hablar esto en la salud preventiva, porque en la salud preventiva no solamente es ir al laboratorio y pedir el SMAC más importante, ¿no? El más grande, el que tenga más elementos, el que me diga cómo estoy en todo lo general. Escanéame, ¿no? Sí, eso generalmente a nosotros no sirve de nada y hay que hacerlo categóricamente. Tal vez al año por seguir, sí. Pero si no hacemos los cambios relevantes en nuestra salud mental y en nuestra salud nutricional y no hacemos actividad física y somos sedentarios, prácticamente es tomarle fotos a la evolución de un paciente. Si yo veo un paciente ahorita con una glucosa de 100, 110 miligramos sobre decilitro, señor, cuídese, porque entonces en un futuro puede usted tener diabetes. Evoluciona el tiempo, el paciente no bajó de peso, no hizo las condiciones adecuadas de su vida y entonces pues obviamente generó a los 3, 4 años diabetes mellitus. Entonces los estudios realmente no me sirven de nada a menos de que hagamos una exploración física, sospechemos de alguna enfermedad y funcione, porque muchos pacientes lo toman como hasta una condición adecuada, ¿no? Doctor, es que yo me hago estudios cada año, ¿cómo me pudo pasar eso? Pues hice los estudios, pero no hizo nada para modificar. No sirve de nada, ¿no? Exactamente, hay que hacer la parte. Entonces, muy importante, el adulto actualmente vive estresado, vive deprimido y vive con un montón de problemas, desgraciadamente por la economía, por el entorno y por el ambiente. Si no lo controlamos, eso nos va a empezar a generar que el paciente no consume adecuadamente alimentos porque no tiene tiempo, porque te puede poner 1,000 pretextos, los cuales todos son válidos. Pero en el caso particular de la alimentación, el paciente no va a tener una emotividad ni una
una motivación para cambiar sus hábitos de vida y entonces generar los cambios que nosotros esperamos como médicos. Entonces nosotros como médicos, como es lo que nos enseñas, pues todo lo queremos acabar a pastillazos. Entonces tenemos un adulto que ya toma 7 pastillas porque el médico me lo dijo. Sí, hay quien se despierta tomando omeprazol, por ejemplo. Exactamente, y por no alimentarse para adecuadamente. poder desayunar y que no le arda la pancita. Sí, obviamente habrá condiciones específicamente que se encuadra con el del adolescente, con condiciones relevantes que tenemos que hacer, desarrolladas específicamente, tú me dices, desarrolladas específicamente con la prevención. Desde la adolescencia ya las mujeres cada año tienen que estar haciendo, desde que empiezan su actividad reproductiva, su respectivo Papa Nicolau. Bien, vamos a seguir ahorita hablando Claro de la que sí. salud en los adultos, pero ¿qué te parece si vamos a nuestra sección Dato Interesante, donde una psicóloga amiga del programa nos habla de este dato muy interesante respecto Excelente. al tema? Pastelería Cruzita, saboreando una tradición, presenta. Hay temas que se tienen que hablar. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Amigas y amigos de Lente Rosa, los saluda Lili Luna, psicoterapeuta desde la fría ciudad de Chicago. El día de hoy me siento muy contenta de participar de nuevo en este programa hablando sobre la salud y el por qué muchas veces fallamos con nuestros propósitos de mantenernos saludables, sobre todo ahora con esta energía tan potente que está sobre el nuevo año que estamos comenzando. Precisamente tomando el tema de Año Nuevo, me gustaría decirles que si bien es un excelente momento para comenzar, el primer punto que quiero tocar es elegir tu propio momento. No hay que sentirse presionados si por alguna razón no se encuentran motivados. Sin lugar a dudas está esta energía, repito, de renovación, pero a la vez cada uno de nosotros tiene su propia energía, sus propios ciclos, y entonces imagínense si por ejemplo yo quisiera iniciar nuevos hábitos alimenticios, comer más saludable, pero estoy en un momento de mi vida en el que me cambié de ciudad, estoy acomodando mis cosas o me cambié a lo mejor a otra casa y hay muchas cosas que arreglar o estoy iniciando un nuevo trabajo. Entonces estos momentos de adaptación difícilmente puedo introducir una rutina nueva. Lo ideal es mejor elegir un momento, elegir tu momento, que tú también reconozcas cuándo es el ideal momento para comenzar, que sea el momento en el que tú realmente sientes que puedes empezar a hacer un cambio. El siguiente punto del cual me gustaría tocar es el de tu propio autoconocimiento. Me refiero con esto a que no todo funciona para todos de la misma forma y tienes que aprender a identificar qué es lo que a ti te gusta, lo que tu cuerpo necesita y lo que de verdad te motiva. Lo ideal es que conozcas a mí realmente qué me gusta, qué me motiva, qué sí me gustaría hacer. A lo mejor a mí me gusta hacer yoga, a lo mejor a mí me gusta irme a hacer algo más aeróbico, correr, etcétera. Entonces conócete, conoce realmente qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te motiva. Rodéate de personas que precisamente estén bajo esta misma energía que tú o que compartas los mismos gustos y eso te va a ayudar también a que cumplas con tu meta. Y por último, y no por ello menos importante, es la planeación. Puedo decir que muchas de las dificultades que veo inclusive con mis pacientes por acá es el hecho de que esperamos de que las cosas sucedan solo por pensarlas y no le damos prioridad al tiempo de la planeación, por lo que no estamos priorizando entonces nuestra meta y eso también nos va a llevar al fracaso. Es muy importante darle tiempo que se merece a la planeación, por ejemplo, el darte el tiempo para realmente eso que tú quieres y no nada más dedicarle el tiempo que te sobra es uno de los factores muy importante para el cumplimiento de tus metas. Y bueno, esta es información de una forma muy general, pero espero pueda ayudarlos. Les mando un abrazo afectuoso. Hasta pronto. Pastelería Cruzita, pasteles 100% caseros y con su especialidad, la rosca de nata con mermelada o cajeta y nuez y un sinnúmero de opciones a tu gusto, con calidad y sabor, solo en Pastelería Cruzita. Visítanos en León 250B, en el centro de Tepic. Haz tus pedidos al 212-8046. Pastelería Cruzita, saboreando una tradición. Pastelería Cruzita, saboreando una tradición, presentó. Y
cuéntanos entonces, ¿qué más debemos de saber en cuanto a la salud de los adultos? De los adultos. Muy bien, entonces ya tocando el tema importante de salud mental y salud nutricional, pues obviamente el tercero, donde un adulto debe de tener muy claro, es actividad física. La actividad física es muy importante para el adulto joven, porque realmente las tasas de sedentarismo que tenemos actualmente son muy importantes. Entonces, al estar sedentario, no tenemos una buena circulación, no tenemos una buena función intestinal, no tenemos obviamente esa ayuda que nos ayuda con las endorfinas que producen, y entonces tenemos más condiciones para estar deprimido o para estar triste. Obviamente hay que acercarse a lugares donde nos puedan ayudar con el tema de la activación física, o en su momento desarrollar las actividades físicas que más nos gusten, ya sea box, muay thai, salir a caminar, correr, el gimnasio, crossfit, lo que sea, pero hay que empezar a movernos, eso es lo más importante. Cualquier actividad física es válida, si te gusta, si hace que respires, si te aumenta tu frecuencia cardíaca, adelante, está súper bien. La actitud ante la vida tiene mucho que ver para tener una mejor salud y que los años no se nos noten tanto. Exactamente, ve la diferencia entre nuestro cine de las ficheras, por así decirlo, y ve a los de Jean-Claude Van Damme, a este amigo Arnold Schwarzenegger, pues obviamente son diametralmente distintos y tienen la misma edad, ¿no? Entonces eso lo vemos muy comúnmente y la actividad física nos mantiene jóvenes, tal y cual que es importante tener en cuenta que esta parte también hay que suprimir. Sabemos que la misma condición, regreso al tema emocional, la prevención en el adulto, por los temas más importantes oncológicos, sobre todo de cáncer, para ser específicos, a veces en algunas condiciones son completamente generacionales, son completamente genéticos, pero hay factores que hacen que se propague o que se presente, que se desarrolle, no propague, fue una mala palabra, pero es que se desarrolle, como el tabaquismo, como el alcohol, como el uso de hormonas, como el uso, y ahí es donde va en el tema de la alimentación ahorita en el adulto, que ya los adultos tenemos la posibilidad de comprar nuestros alimentos, pues obviamente elegir tal vez los no procesados, dejar los refrescos, dejar el alcohol, dejar el tabaco de preferencia. Y otro tema muy interesante que entra en esta subdivisión, porque esto es muy trillado, pero hay que hacer una situación, la energía. En el adulto, la energía, que este tema me encanta y lo vamos a hacer rapidito, porque la energía en el adulto, muchos pacientes llegan, doctor, unas vitaminas porque ando bajo de energía. Hay que ser claros, la energía en el adulto generalmente, si no estás enfermo y tentativamente estás sano físicamente, la energía no viene de las vitaminas. O sea, ¿no? El hecho de tomar Excentrum, Pharmaton, Kiddy, como te lo dicen, no. Nosotros somos un organismo que no produce su propio alimento. Es decir, no somos como las plantas, no hacemos fotosíntesis, no nos conectamos a la luz, no tenemos paneles solares que nos den más energía. Se presenta específicamente en la nutrición. Si mi paciente adulto tiene falta de energía, quiere decir que no le está echando la gasolina adecuada a su organismo, por ende el tema nutricional se vuelve una situación muy importante. No está comiendo bien, no está durmiendo bien. Y con esto nos vamos a corte y regresamos con más de Lente Rosa. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Y queremos recordarles que si se trata de servicios de odontología integral, pues hay que acudir con el cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba, quien tiene entre otros servicios endodoncia, ortodoncia, rehabilitación oral y cirugía bucal, además de atención infantil. Las citas puedes hacerlas al 133-6998 en Clínica Lupita, que se ubica en José María Mercado, número 59 de la Colonia San Antonio. Que solo te interese tu sonrisa. Y en el tema de hoy también tu salud. Y tenemos la salud de los adultos mayores. Es correcto, la salud de los adultos mayores. Aquí en la transición entre el adulto joven y el adulto mayor vienen los temas del cese hormonal. Muy importante el cese hormonal, y esto hay que hablar mucho con nuestros adultos hombres y con nuestras adultas mujeres para ver la diferenciación de género, ¿verdad? En el tema de la mujer, obviamente entramos en la fase donde hay el tema de la menopausia. El tema de la menopausia es el cese, obviamente, de las hormonas y el cese del ciclo menstrual. Y entonces entran en el proceso de la perimenopausia y de la menopausia, que es cuando empiezan los cambios de humor, los bochornos, la incomodidad, los calores, toda esa parte, y es muy importante. En la parte preventiva, a nivel médico, por así mencionarlo, pues obviamente tenemos el tema de que cada mujer, obviamente, durante
toda su etapa reproductiva estuvo desarrollando sus papanicolaos y posteriormente desarrolló las condiciones de sus mamografías después de los 35 años, si es que no había antecedentes de riesgo. Y lo más importante es que al llegar a la menopausia, como ya no tenemos el ciclo hormonal, entonces hacemos como un photofinish de cómo nos fue en el tema de nuestro papanicolaou, si tenemos alguna alteración de displasias o problemas de cáncer, condiciones en las mamas, porque obviamente después del cese hormonal ya no hay la afectación hormonal en estas glándulas, y por último las densitometrías óseas, porque obviamente los hijos y las menstruaciones ocasionan alteraciones también en las condiciones de minerales. Entonces obviamente desde la menopausia que estamos en esto tenemos que hacer nuestros estudios ya después cada 3 años para ir dando un seguimiento adecuado. En la nutrición, donde cambia en cada etapa, la nutrición es muy importante mencionarlo, porque en la parte del adulto mayor, nosotros tenemos el tema de que los viejitos o nuestros adultos mayores pierden masa muscular, específicamente por diferentes condiciones, pero entre ellas también el cese hormonal. Entonces nuestros adultos mayores pierden densidad muscular, y entonces al perder densidad muscular tenemos un paciente que desde la juventud, que desde su etapa adulta no se acostumbró a hacer ejercicio. En la etapa del adulto mayor, ¿cuántos adultos mayores se ejercitan? Son muy pocos. Muy pocos. Exactamente. ¿Qué les impresionaría ahorita en redes sociales? Es muy común ver cada vez más, tal vez en otros países que tienen otras condiciones distintas a nuestro país, pero que también lo tenemos que hacer por temas de salud preventiva, adultos mayores que tienen un cuerpo envidiable. ¿Sí? Que de repente van al gimnasio, tienen una excelente alimentación y obviamente tienen una resistencia muscular mejor que la que tengo yo en este momento. Por mencionar alguna, según es, pero te digo, es importante también mencionar que nuestro adulto mayor lo tenemos que mantener en actividad física constante según sus capacidades y sus enfermedades, obviamente. Si nos portamos bien en todas las etapas correspondientes de la vida, pues obviamente la etapa del adulto mayor la vamos a vivir con las menos enfermedades o alteraciones físicas posibles. Ahí se cobran las facturas. Exactamente, empieza el tema del cobro de facturas. Y en el adulto hombre, pues obviamente tenemos que checar lo más importante, que es uno de los cánceres más prevenibles. Obviamente en la mujer el cáncer más prevenible, si lo tomamos seriamente, pues es el cáncer de mama por los temas de las mamografías o de los ultrasonidos mamarios. Y en el caso del hombre estamos hablando de su antígeno prostático específico y ultrasonido prostático como más comunes, que obviamente son las etapas donde entonces tenemos que empezar a revisar cuando empieza a disminuir nuestros niveles hormonales, porque ahí es donde la próstata nos puede sacar más sustos. Y casi 3 de cada 5 adultos van a estar desarrollando problemas de crecimiento prostático, si no es que más. Entonces, obviamente ya llegamos en esta parte donde nos van a empezar a cobrar las facturas, y te sorprendería saber que más allá de las enfermedades metabólicas, que obviamente la idea es prevenirlas desde la etapa de la adolescencia y desde la etapa adulta, un adulto joven, te sorprendería que los problemas más importantes que atiendo con mi adulto mayor es depresión. Otra vez la cuestión emocional. Es correcto, te sorprendería la importancia de hablar de este tema, porque entonces nuestro paciente adulto mayor va a la consulta por diferentes padecimientos que desgraciadamente, si no tuvimos una educación nutricional, si no tuvimos los cuidados nutricionales adecuados, si vivimos una vida estresada, si vivimos todo ese tipo de situaciones, al final nuestro adulto mayor vive con depresión, textualmente. La gran mayoría de nuestros adultos mayores vive por depresión, y curiosamente esta depresión o la dependencia emocional que generan, porque desgraciadamente los hijos tenemos muchas facetas, ¿no? Sí. De las que podemos decir, pero generalmente la estabilidad emocional o la parte más importante, que también es parte preventiva, es la salud económica. Entonces, si no tuviste este cuidado de la salud económica en tu etapa de trabajo, de la adultez, y no ahorraste para tu vejez, esto te va a limitar para poder hacer frente a tu salud. Y esto no tiene que ver con que te laves los dientes 3 veces al día, no. Es hablar de temas realmente relevantes con respecto a la salud económica, porque ¿cuántos pacientitos adultos mayores tenemos que tienen un montón de enfermedades porque no nos cuidamos y no pueden hacer frente, desgraciadamente, porque no tuvimos la solvencia, porque obviamente también el gobierno no nos pudo apoyar con esa parte? O sea, hay que pensar en las cosas que tenemos fácticamente sobre la mesa. Y entonces la salud económica es muy importante, y no solamente la salud económica a nivel del adulto, realmente nuestros papás, por así decirlo, son los que menos problemas solventes tienen, somos los hijos. Y entonces los hijos ya tienen los problemas con la pareja, tienen problemas económicos, y el que anda cargando con todos esos pesares es el adulto mayor. Así es. Y sobre todo también una lesión que tenemos que hablar muy importante son los temas del adulto mayor, es el cuidado de los nietos. Curiosamente, eso desgasta muchísimo a los adultos mayores. A ellos ya les tocó, sí, aparte. Por más
por más que podamos decir, el adulto mayor obviamente el tema nutricional, sí, la actividad física, pero esos 3 temas son los que más nosotros vemos. El tema de la salud económica de los hijos, el preocuparse por todo el mundo y no tener una estabilidad emocional económica, pues obviamente te va a llevar a no hacer frente a las enfermedades que desgraciadamente ya tienes, y entonces te va a ayudar a tener mayores problemas respecto a ello. Por eso es importante lo que nos enseñan en prevención, sí, lavarte los 3 dientes 3 veces al día, hacer salud odontológica, claro está, pero si te alimentas bien, no tienes que ir tan seguido al odontólogo, solamente a tus revisiones. Las desparasitaciones 2 veces al año, si comemos alimentos adecuados, no comemos en la calle, por ende no creo que haya problemas de parásitos, pero siempre a cualquier atención que quieran ir, pues obviamente están las atenciones de primer contacto, tanto de medicina, como de nutrición, como de psicología, como de odontología, como de rehabilitación física, y después de ahí siguen nuestros amigos los especialistas, no al revés. Muy bien, pues con este regañadona que nos pusiste, que no la merecemos, te agradecemos nos hayas acompañado, agradezco a todo el equipo Lente Rosa en esta ocasión. Me despido con la frase de todos los miércoles: tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, buscarán la forma de florecer en ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Y eres tú quien decide el color. Y eres tú quien decide el color. Y eres tú quien decide